¿Sabes lo que mi suegra le dice a mi esposo? Te pagamos LASIK y te casaste con ella. Mírame, ¿qué no te gusta de mí? De adolescente sin hogar a una mamá estadounidense desquiciada. Estamos hablando con Sarna Garg. En la India, incluso hoy en día, si estás casada, la suegra puede ser mala, puede ser cruel. Si te está prendiendo fuego, se supone que debes ayudarla y decir, no, no, déjame hacerlo yo. Pasar de ese mundo al lugar donde estoy ahora, donde digo palabras como la B y la C en mi papá. Si él estuviera vivo hoy, estaría absolutamente horrorizado de que yo esté en el escenario gritando mis opiniones todo el día. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá te dijo que ya era hora de casarte? Apenas tenía 15 años. Ahí fue cuando me cayó el 20. No sabía si podía regresar a casa. Mi solución fue irme a vivir con mis amigas. Así empezó mi vida de dormir en sillones. No pensé que se iba a convertir en algo que durara 2 años. Estaba tan metida que ya no sabía cómo salir de eso. Tu personaje en la teoría del Big Bang fue revolucionario. Yo lo veía y pensaba, ay Dios mío, esta chica, este atuendo tan loco con los lentes y es tan inteligente. Probablemente encendiste a millones de hombres nerds. Y a algunas mujeres también. Sí, creo profundamente que el destino me trajo aquí. No hay otra explicación para eso. Cuando empecé a hacer stand-up comedy, tomé la decisión de ser completamente yo misma. O el público me aceptará o no tendré una carrera en esto. Y sentí que si simplemente me acepto tal como soy, tal vez eso inspire a otras personas a aceptarse a sí mismas. Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen, y bienvenidos a nuestro análisis. De verdad nos encantan los comediantes aquí en el análisis de Mayim Bialik. Y hoy vamos a hablar con una pionera increíble en el mundo de la comedia stand-up. No hay mejor introducción que decir que vamos a hablar con Sarna Garg. Ella es la autora de This American Woman, unas memorias únicas en 1,000 millones. Pasó de ser una adolescente sin hogar a una mamá estadounidense desquiciada y es una comediante de stand-up querida internacionalmente, además de ser una autora bestseller del New York Times. Vamos a hablar con ella no solo sobre lo que la hace tan divertida, tan auténtica, tan sencilla. También vamos a hablar sobre el camino, muchas veces peligroso, que tuvo que recorrer para llegar hasta aquí, y cómo la muerte de su madre, el rechazo de su padre y el tiempo que pasó sin hogar la formaron en la persona tan divertida que es hoy. Asegúrate de unirte a nosotros en Substack, donde la comunidad de Breaker recibe contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Esperamos verte por allá. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Sarna Garg al Breakdown. Break it down. Soy una gran admiradora tuya y realmente soy una conocedora de todo lo relacionado con la comedia stand-up. Así que me interesa especialmente cuando aparecen caras nuevas en la escena y tú eres absolutamente hilarante para empezar. Pero además hay otra capa en la comedia que haces que es tan sabia. Y no solo viene de un lugar diferente, sino que realmente hablas desde un tiempo distinto, en cuanto a la voz con la que creciste, la voz que encontraste y el éxito que tienes. ¿Puedes compartir cuál ha sido el aspecto más increíble de tu trayectoria hasta ahora? Quiero decir, me sorprende mucho cuánto le interesa a la gente mi, ya sabes, vida realmente bastante aburrida. Sí, o sea, cuando empecé en la comedia stand-up, realmente pensé que debía, ya sabes, buscar cuál es mi perspectiva y cuál es mi voz. Y ya sabes, los libros hablaban un poco sobre la voz y sobre encontrar esto y aquello. Y recuerdo haber escrito un par de chistes al principio sobre que las mujeres no deberían usar tacones altos. Y como que, no sé, estaba pensando en qué cosas de la cultura occidental tengo una perspectiva propia. Y luego recuerdo que una colega comediante me apartó en un micrófono abierto y me dijo, no nos importan los tacones altos, queremos saber de ti. Y yo pensé, ¿yo? ¿Qué quieren saber sobre mí? Él dijo, tu vida. No vamos a tener a alguien como tú en un escenario como este. Así que queremos escuchar sobre cómo es tu vida. Y eso fue como abrirme los ojos. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, me sorprendió porque nadie pensó que yo era interesante hasta ese momento. Como lo describes, dijiste, en la India me consideraban tan poco importante que a nadie le importaba lo que saliera de mi boca. Y esto tampoco es para, ya sabes, denigrar la cultura india. Y escribes de una manera que realmente caminas esa línea delicada. Pero ¿puedes hablar un poco al respecto? Lo que entendí de tu libro es que saliste diferente. Como que saliste diferente a la cultura que te rodeaba. Saliste con una boca y un cerebro que querían expresarse. Y generaciones de mujeres, sin importar de qué cultura vengas, entienden en lo que naciste.
¿Qué había en ti que te hizo abrir la boca? No lo sé. Yo era la más joven de 4, así que sí creo que hay algo en eso del orden de nacimiento, de lo que mis hijos hablan sin parar, porque en Estados Unidos la gente habla de esto. Y realmente no lo pensé hasta que mis hijos dijeron, eres una típica hija menor. Porque yo no solo era la cuarta, sino que además era la cuarta y me llevaban muchos años. Así que para cuando yo llegué, a nadie le importaba tener hijos. Nadie quería, nadie tenía la paciencia para lidiar con cosas de bebés. Y yo tenía que pelear por atención constantemente, pelear para no quedarme atrás, pelear para no, ya sabes. Entonces lo que pasó fue que creo que eso me hizo decir cosas que sorprendían al principio, pero honestamente no lo sé. O sea, estoy mortificada conmigo misma. Digo cosas que después pienso, por favor, Dios, después de que salen de mi boca me pregunto, ¿por qué dije esas cosas? Pero no hay una explicación real para eso, pero siempre fui muy curiosa. Eso también es otra cosa, no era muy alentado de donde yo venía, en la época en que yo venía. Yo era una niña que quería leer todo y América, en muchos sentidos, incluso antes de que pusiera un pie en América, cambió mi vida. Como leer sobre todas estas mujeres que se estaban divirtiendo y nadie estaba obsesionada con casarse y estaban haciendo cosas. Ni siquiera me refiero a cosas como caminar en la luna. Me refiero a salir con alguien por voluntad propia. Sabes, recuerdo que ni siquiera me refiero a logros gigantescos. No pensaba en las mujeres más importantes o más realizadas. No es que no merezcan atención, pero ellas son realmente especiales y todo eso. Pero de donde yo vengo, incluso solo ver sitcoms estadounidenses y pensar, wow, estas tres compañeras de cuarto simplemente viven juntas. Three's Company fue revelador para alguien que se sorprendió tanto la primera vez, ya sabes, cuando vi lo que era eso. Así que, y creo que en el momento en que lo vi, pensé, yo necesito eso, necesito esa vida. Tú sí tuviste algo de experiencia en los Estados Unidos y hablas de este tipo de despertar que tuviste cuando te sacaron de tu cultura y te colocaron en esta cultura occidental y como esta especie de revolución que ocurrió. ¿Puedes hablar un poco sobre esa transformación y luego cómo fue regresar a casa? Vine aquí cuando era más joven, cuando mi hermana se casó en Estados Unidos y vine unas cuantas veces. Y cada vez que venía, veía algo nuevo. Era como, Dios mío, recuerdo mi primer baño de burbujas. No, no entiendes. En la India el agua se trata como oro. La idea de que solo te vas a sentar en ella y jugar con ella. Y no es una gran alberca donde muchas personas están jugando, sino que tienes la tuya propia. Eso fue impactante. Y yo regresaba y como cualquier niña bocona decía, ¿saben lo que vi? Y luego hacen esto y luego tienen todas estas burbujas y luego tienen colores en... Y recuerdo cuando era niña, todas mis amigas se juntaban a mi alrededor y decían, ¿de verdad lo viste? Sí lo hacen, pero luego vienes a Estados Unidos y ni siquiera es algo importante, es como si no fuera nada. Aquí se siente como si todo el mundo tomara baños de burbujas, pero regresas y la idea de que siquiera exista uno es impactante. Así que yo estaba constantemente entre esos dos mundos. Y aquí venía y le contaba a la gente historias sobre mi hogar. Y es muy curioso porque pensarías que el dinero es lo más atractivo, ¿verdad? Pero no lo es. Lo aprendí de niña. Por ejemplo, venía aquí y contaba historias sobre vacas en la India, que es algo muy real. Como que las vacas están por todas partes en la India. Y hablaba sobre cómo los niños alimentan a las vacas. Eso es algo que hacemos. Pagas un poco de dinero como centavos y luego te dan pasto. Incluso en las grandes ciudades urbanas es algo que hacemos. Y los niños en Estados Unidos dirían, Dios mío, yo quiero alimentar a una vaca. Me pregunto si puedes hablar un poco sobre tu mamá en particular, tu relación con ella y lo que pasó cuando falleció. Mi mamá y yo no éramos muy cercanas. Ella era más cercana a mis hermanos. Y de nuevo, creo que todo se reducía a que yo era una niña difícil. Ahora, viéndolo en retrospectiva como madre, lo entiendo. Yo la agotaba, además era la más pequeña y ella tenía mucho más en común con mi hermana porque les gustaba ir de compras de ropa. A ellas les gustaba hacer todas esas cosas y yo siempre pensé que estaba por encima de todo eso. Yo pensaba, son las superficiales las que se preocupan por lo que van a usar. O sea, yo era la intelectual en mi propia cabeza.
Así que yo siempre decía, quiero ir a ver esta película que es como una película profunda, tipo cine de arte, y nadie a mi alrededor tenía ningún interés en nada de eso. Pero mi mamá era una madre cariñosa. O sea, no era negligente en el sentido de que no le importara, simplemente era más cercana a mis hermanos. Y luego mis hermanos me cuidaban a mí, así que ella sabía que yo estaba protegida mientras ella estaba viva. Ella murió de manera bastante inesperada. Pasó de estar muy saludable a fallecer en 2 semanas. Y nadie lo vio venir. Ni siquiera mi papá lo vio venir. Así que cuando ella murió, él se despertó y al día siguiente de su muerte, él dijo, ya no voy a seguir criando. Necesitas casarte. Necesito casarte, ya terminé. Creo que algo dentro de él se rompió porque esta era la segunda esposa que había perdido. Mis hermanos son todos medios hermanos, así que mi mamá se casó con él y heredó 3 hijos. Y luego yo nací como casi 10 años después. Creo que mi papá se quebró. Él también fue producto de circunstancias de vida muy difíciles, aunque logró hacerse una vida hermosa, pero fue un camino largo para llegar ahí. Y de nuevo, como alguien que ha tenido que hacer su propia vida, entiendo ese cansancio. Yo misma soy inmigrante. Los primeros 20 años se van solo en conseguir tu primer techo. Esos son solo 20 años, puedes despedirte de esos años. Es como si la vida ni siquiera comenzara, y eso si tienes suerte. Así que entendí de dónde venía él, porque también en el mundo del que yo venía, estar casada con un hombre seguro, estable y económicamente acomodado era la seguridad que le dabas a tu hijo para demostrarle que te importaba. Así que él no era un hombre malo en el sentido de que no estaba sentado pensando, ¿cómo puedo arruinarle la vida a mi hija? Porque en Estados Unidos puede interpretarse de esa manera, pero no era así. Y puede que la gente se sorprenda al escuchar esto, pero incluso hoy, en el año 2026, la gran mayoría de los matrimonios en la India son arreglados. Así que esto no es tan inusual. Sí, yo era un poco más joven que mis hermanos cuando se casaron, pero no mucho, no tanto. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá te dijo que era hora de casarte? Apenas tenía 15, tenía menos de 15. Sí, pero él estaba calculando, mira, aquí está el asunto, él estaba haciendo las cuentas. Si encontramos al tipo hoy, ya sabes, como nos pasa a todos cuando pensamos en cómo lograr algo, nada sucede el mismo día en que decides que quieres que suceda, ¿verdad? Creo que él pensó, le voy a avisar que voy a correr la voz. Esto va a implicar reunirse con toda esta gente y todo lo que eso conlleva y vamos a lograrlo. Creo que eso era lo que él, pero él era muy, porque mi papá era una figura muy imponente y dominante. Yo sabía que si él decía que esto iba a pasar, eso era lo que iba a pasar ahora. No había manera de negociar con él. Así que estaba claro que eso era lo que iba a pasar con él. Por eso yo decía, no, no, yo no quiero, porque yo pensaba, si no le pongo un alto a esto ahora mismo, esto va a crecer. Y él, ya sabes, mañana va a haber un novio en nuestra sala. ¿Sabes? Y realmente no quería, pensé que él me entendería y él pensó que yo cedería y eso llevó al enfrentamiento entre nosotros. Entonces, ¿cuál fue tu solución cuando tenías 14 años? Bueno, Mi solución fue la que cualquier chica de 14 años tendría. Yo dije, está bien, me voy a vivir con mis amigas. Tengo tantas amigas con las que he querido hacer pijamadas. Él fue muy claro. Él dijo, si no quieres casarte, no puedes vivir aquí. wow. Y de verdad pensé, primero que nada, que él estaba perdiendo un poco la cabeza porque la muerte de mi mamá acabábamos de cremarla. O sea, era cuestión de horas. Así que de verdad pensé que él estaba un poco, ya sabes, alterado. Y como yo me enorgullecía de ser la intelectual de todos modos, pensé, voy a entender esto. Voy a entender esta crisis y dejar que él crea esto, que todo esto está pasando y decirle, no quiero casarme. Y él me decía, no puedes vivir aquí. Y yo le decía, está bien, viviré con mis amigas. De nuevo, en la India no es gran cosa. En Estados Unidos, si tuvieras un hijo adolescente que llegara a tu puerta, dirías, Dios mío, ¿por qué no estás con tus padres? ¿Qué pasó? En la India entramos y salimos de las casas de nuestros amigos todo el tiempo. O sea, si tus padres están de viaje, vives con tu vecino 2 o 3 días. No es gran cosa. Así que en mi mente yo salí pensando, voy a estar con mis amigos 2 o 3 días. Él recapacitará. Él vendrá por mí y esto se resolverá. Ahí pensé que terminaría todo. ¿Y qué pasó?
Él no estaba de humor para resolver nada. Dejó muy claro que no iba a haber ninguna negociación sobre esto. Me sorprendió mucho lo terco que resultó ser. Y simplemente, ya sabes, creo que ya no quería seguir con eso. Y él decía que yo ya era una niña problemática, ya tenía tantas cosas, tantas desventajas en mi contra. Creo que probablemente estaba un poco estresado, decía, es bajita, habla demasiado. Ya sabes, la gente en Estados Unidos ha escuchado la frase matrimonio arreglado. No creo que entiendan completamente la naturaleza del regateo que hay mientras de verdad te están buscando pareja. No es solo que tus padres te emparejen con alguien por medio de sus padres. Son elementos de un verdadero regateo, como si fuera una negociación de caballos. Eres alta. Eres alta, usas lentes, pero eres calva. Bien, esto es una buena combinación. Él es calvo y usa lentes. No tienes suerte, lo siento. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que en su mente él estaba calculando. Él pensaba, ella no es del tipo hogareño, no le interesa la cocina. Él sabía, como padre, que todas esas eran cosas problemáticas en un contexto de matrimonio arreglado. Ella es bajita. He sido bajita de 1,5 metros toda mi vida. O sea, soy india. Las mujeres indias miden 1,5 metros, pero constantemente me recordaban, eres bajita, eres esto, eres aquello. Así que creo que en su mente, ¿qué es lo que ella tiene a su favor? Juventud. Aprovecha eso. Sácale provecho a eso. Y creo que él pensaba que iba a salir al mercado matrimonial y encontrarme un buen partido porque nadie tan joven como yo estaba disponible. Lo sé, lo siento, estoy diciendo todas estas cosas sabiendo lo loco que suena en Estados Unidos, pero te digo, así es como funciona en mi país. De verdad, así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle, por así decirlo, cuando tu papá decidió que no te iba a tener en casa? ¿Qué pasó en tu vida? Ya sabes, eras una adolescente. ¿Y puedes describir un poco lo que pasó después? Además, tus hermanos realmente te apoyaron durante todo esto. Y esa es una parte hermosa de tu historia y del libro, esta hermosa familia que te apoyó y tus hermanos que creyeron en ti, incluso cuando tu papá no lo hizo. Pero acababas de perder a tu madre y luego perdiste a tu padre el mismo día. ¿Cómo fueron los siguientes años de tu vida? Fue surrealista en retrospectiva. Te diré que nunca pensé que mi vida se convertiría en lo que se convirtió. Cuando estás en medio de eso, no lo ves. De verdad pensaba que tenía muchísimos amigos. O sea, ¿cuál es el problema? Ya sabes, era una adolescente. Y sí los tenía. Cuando salí de la casa de mi papá el primer día, fui a ver a mi amiga más cercana en ese entonces. Llegué a su casa y su mamá fue muy cariñosa, muy acogedora. Ella me dijo, pasa, adelante. Ya sabes, me imagino lo que estaba pensando. Ella decía, mira, esta familia está pasando por una crisis. Ella conocía a mi mamá, sabía que todo esto estaba pasando, no te preocupes por eso, todo se va a arreglar, pasa, adelante. Luego, 2 días después, ella me dijo, mi mamá piensa que necesitas irte a tu casa. Ahí fue cuando me cayó el 20. Pensé, ok, no sé si puedo ir a casa. Así que fui con otra amiga. Luego fui con una tercera amiga. Y así fue como empezó lo de dormir en los sillones de mis amigas. Cada día pensaba que era el último día. No pensé que esto se iba a convertir en una situación que terminaría durando casi entre 1 año y medio y 2 años. Y en algún momento ya estaba tan metida en eso que no sabía cómo salir porque mi papá también era una figura muy intimidante. Él era rico y poderoso en un país muy pobre. Muchos de los padres de mis amigas no querían convertirse en enemigos de mi papá. Así que mucho de eso era como, aunque sentían mucho por mí, era como, ¿de verdad queremos enfrentarnos a él y convertirnos en su enemigo número uno por esto? ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo? Y sin mencionar que muchas de ellas estaban de acuerdo con él, todas decían, ella sí tiene que casarse. O sea, ¿cuál es el problema aquí? Entonces, muchas de ellas empezaron a impedirme ir a sus casas porque decían, Dios mío, ella le va a meter ideas a mi hijo. Y ahora todo esto de la libertad se le va a pegar a mi hijo. Así que fueron 2 años, casi 1 año y 7 meses de ir de puerta en puerta con tíos y tías buscando quién podía recibirme. Y sabes, por suerte, cuando mi mamá estaba viva, teníamos todo un equipo de servicio en la casa. De nuevo, no es tan inusual en la India. Teníamos choferes, teníamos cocineros. Estas son cosas que la gente todavía tiene hoy en día. Pero ellos sentían tanta compasión por mí porque mi mamá tenía relaciones tan profundas y cálidas con ellos que cuando todo lo demás falló,
Me acogieron, aunque todavía temían por sus propios trabajos y lo que fuera. Pero mucha gente se unió, como los vendedores ambulantes que se acordaban de mi mamá y me daban de comer gratis. Ellos simplemente decían, llévatelo, ya sabes, porque recordaban que mi mamá había generado mucha buena voluntad a lo largo de los años y yo me convertí en la beneficiaria de mucho de eso. Eso es increíble. Ni siquiera lo sabía. Mi mamá había financiado muchas obras de caridad de las que ninguno de nosotros sabía. Esto es otra cosa. Mira, en Estados Unidos, si haces caridad, hablas de ello. Dices, esta es mi fundación, esto es lo que apoyo. Las mujeres indias, mi mamá estaba muerta de miedo. Nunca le diría a mi papá porque si él se enteraba de que ella estaba regalando su dinero, habría consecuencias terribles. Así que hizo muchas cosas caritativas, pero todo era en secreto y ninguno de nosotros lo supo hasta después de que ella murió. ¿Qué pasó después de esos 2 años? Logré conseguir una visa para venir a Estados Unidos porque mi hermana estaba intentando desde aquí. Ella estaba contactando, ya sabes, a la embajada aquí y preguntando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos traerla aquí? Y yo estaba intentando en la India, averiguando qué papeles necesitaba. Sabes, no es tan fácil emigrar a Estados Unidos. Hay mucho involucrado, muchos pasos, mucho papeleo. Pero yo estaba presionando por todos lados. Ella también estaba presionando por todos lados. Lo que nos ayudó es que hace 30 años, en realidad como 35 años, los estudiantes internacionales no eran algo común en Estados Unidos. No era como es hoy en día. En ese entonces, si eras un estudiante internacional en un pueblito como Akron, Ohio, eras casi como una celebridad, porque era como, ¿quién es este chico y de dónde vino este chico? Así que mi hermana encontró la manera de inscribirme en la Universidad de Akron, de donde me gradué. Y acordamos que vendría como estudiante extranjera y al menos estabilizaría mi vida hasta que podamos averiguar cuál es el siguiente paso. Y yo estaba muy feliz de hacerlo porque si eso significaba que podía estudiar más o lo que fuera, entonces, ya sabes, yo estaba dispuesta. Cuando tenías 22 años, decidiste poner un anuncio en un sitio de citas para solteros indios y lo describiste como, ya sabes, irresistible para los hombres indios. Y el anuncio es divertidísimo. Incluye amablemente tus declaraciones de impuestos más recientes y tus registros médicos, pero hablas un poco sobre lo que empezó a suceder. ¿Sabes? Hablas del tipo que dijo que tenía 28, pero parecía más bien de 60, el fan de Star Wars que dijo que le gustaba porque me parecía a un Ewok, el cirujano plástico que me dijo cómo mejoraría mi cara. El doctor que dijo, debes tener malos genes si tu mamá murió joven. Habla un poco sobre cómo fue, en tus propios términos, hasta cierto punto, intentar encontrar una pareja y cómo sucedió que uno de tus pretendientes se convirtiera en un amigo inesperado y eventualmente en tu esposo. Sí, o sea, mira, mucho de la vida es simplemente que la ignorancia es felicidad. Puse un anuncio que reflejaba cómo pensaba que la gente encontraba pareja, que era la única palabra que conocía en ese momento y era lo que había visto hacer a mi papá en sus situaciones de emparejamiento con mis hermanos. Siempre era como, bueno, si alguien decía en ese entorno, mi hijo es doctor, mi papá decía, necesito ver la prueba. Él lo haría porque la gente miente todo el tiempo, ya sabes, especialmente en eso, como que había personas que decían, puedes subirte a la báscula, nos gustaría pesarte. Suena tan loco aquí. Pero escribí un anuncio que tenía sentido para mí. Nunca había salido en una cita en mi vida, así que escribí un anuncio que tenía sentido para mí. Y lo que pasó es que en 1997 el Internet era muy nuevo. Y las citas en línea ni siquiera existían. Eran como estos sitios en HTML donde ponías, ya sabes, como los anuncios clasificados en los periódicos. Esos anuncios clasificados habían pasado a Internet. Pero no era nada, no había mapas, no había aplicaciones, no existía nada de eso. Yo no sabía que era la única mujer hablando por mí misma en ese entonces. Todos los hombres hablaban por sí mismos en ese entonces en la comunidad india, pero las mujeres eran representadas por sus mamás, sus papás, sus tías, sus tíos o quien fuera. Así que cuando llegué a este grupo de citas y emparejamiento diciendo, aquí estoy, me gustaría hablar contigo, todos los hombres decían, Dios mío, podemos saltarnos toda esta parte de hablar con la mamá o lo que sea. Creo que eso fue lo que provocó la primera oleada de interés. Además, en ese entonces no se transferían fotos en línea. Era antes de los días del JPEG y todo eso, así que solo escribías lo que querías y ellos escribían lo que querían.
y luego veías si había, ya sabes, si había, aunque fuera una pequeña chispa, entonces hacías un plan para encontrarse, que fue como sucedió, sí. Y mi esposo estaba en mi esposo ahora en ese entonces era un chico en Suiza haciendo una pasantía. Sabes, él estaba pasando el rato con un grupo de chicos indios y todos eran nuevos en internet, todos estaban entrando para ver qué pasaba, ¿sabes? Y todos, un grupo de chicos vio mi anuncio y decían, esto no puede ser real. Pensaron que yo era increíble y mi esposo me envió un correo y me preguntó, ¿esto es real? Y yo le respondí, ¿leíste mi anuncio? Porque claramente decía, no me envíes un correo si solo quieres ser amigo. O sea, era muy claro que yo quería casarme y no me envíes un correo si no cumples con alguna de estas características. Pero como que conectamos en algún momento y yo le dije, es muy real. Le mostré todas las respuestas que estaba recibiendo y eso inició un poco de amistad entre nosotros, aunque yo estaba totalmente en contra de la amistad. Y aquí estamos, 28 años después. Hay una parte del libro donde hablas sobre anunciar tu compromiso. Y hay una declaración que hizo tu papá cuando se enteró de que estabas comprometida. Y dice, este es el peor error en la vida de todos. Y cuando leí eso por primera vez pensé, ok, él sigue manteniendo esa fachada dura, ¿verdad? Pero tu papá, él siguió con eso hasta el final. Sí. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo intentaste hacerte un lugar y un nombre por ti misma y cómo fue afirmarte y aún así encontrarte con esa resistencia? Mira, si estás completamente en desacuerdo con la idea de que las mujeres deberían hacerse un espacio para ellas mismas, entonces eso nunca va a tener sentido para ti. Y mi papá nunca vio mérito en eso. Lo recuerdo. Recuerdo cuando arreglaron el matrimonio de mi hermano y su esposa nos parecía muy temperamental, incluso antes de que se casaran, ella nos parecía muy volátil y temperamental. Y recuerdo que mi mamá le decía a mi papá, creo que está loca. Ya sabes cómo hablan los padres, ¿verdad? Creo que está loca. Y él realmente la miró y le dijo, pero todas las mujeres están locas, al menos ella es guapa. Así que para él era inconcebible que hubiera otra forma de vida. Si él estuviera vivo hoy, estaría absolutamente horrorizado de verme en el escenario gritando mis opiniones todo el día. Creo que él tendría miedo por mí, pensaría que mi vida está en peligro, pensaría que ningún hombre jamás me querría. Y para ser honesta, hay algo de verdad en eso. No todos los esposos pueden soportar la vida que he creado. Me burlo de mi esposo en el escenario todo el día. Me burlo de su madre. O sea, hablo de romper esquemas. Esto es algo inaudito. Tú creo que no entiendes. Incluso en la India, incluso hoy en día, si estás casada, la posición de la suegra, ella puede ser mala, puede ser cruel. Si ella te está prendiendo fuego, se supone que debes ayudarla y decir, no, déjame hacerlo yo. Por favor, no arriesgues tus manos. Déjame mejor verter la gasolina sobre mí misma. Así que pasar de ese mundo al lugar donde estoy ahora, donde digo perra, cabrona, chingada, chinga esto, chinga aquello. Hay una parte muy graciosa y también muy dolorosa, ya sabes, en el libro cuando hablas sobre la preparación para casarte y te dan el tratamiento de novia. Mi frase favorita fue, vas a verte hermosa para tu esposo. Imagina su cara cuando vea esto, dijo la voz detrás de mi ano, a lo que respondiste, él estaba bien con mi ano de antes. Y la respuesta fue, ¿pero no quieres ser blanca? ¿Sí? ¿No quieres ser la más blanca? Y esta idea, o sea, es tan simbólica, esta idea del blanqueamiento, ¿verdad? La preparación, esa preparación. Y quiero que hables un poco sobre la belleza porque esta es una de mis partes favoritas, no solo de tu libro, sino de tu trabajo y tu presencia. No tienes miedo de señalar la hipocresía que tenemos, ¿verdad? Y la complejidad detrás de nuestra fascinación por cierto tipo de belleza. Y por supuesto, varía culturalmente, y hablas de ello desde ambos lados, ¿verdad? De la cultura india y la cultura occidental. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo te sentías siendo una niña que usaba lentes y que, digamos, no encajaba en el molde de tantas Miss India deslumbrantes y toda esta idea? Habla un poco sobre la belleza y la preparación para asumir eso como una mujer adulta. Quiero decir, me parecía absurdo ese tratamiento de belleza tan tonto. O sea, ¿qué era eso? Pero aún así lo hice porque primero que nada me sentía súper culpable de que habíamos pagado por esa cosa que en ese entonces sentía que debía costar $1,000,000. Fueron $30.
Pero ya sabes, había visto a todas mis amigas y familiares hacerlo, así que debía ser algo común, ¿no? Uno de los productos de belleza más vendidos en la India, incluso hasta el día de hoy, es un producto llamado Fair and Lovely. Bueno, literalmente hay padres que más que masajear, porque masajear es una palabra suave, lo frotan en la piel de sus hijas con la esperanza de que se vuelvan más claras. Y luego, debido a todo este movimiento moderno de que ser de piel clara debería estar estigmatizado, lo cambiaron de nombre y ahora se llama Glow and Lovely. Así que ese es el gran cambio que hemos hecho. El producto sigue siendo exactamente igual, pero ahora se llama Glow and Lovely. Así que he estado observando con fascinación algo de eso, por supuesto, en mi país. Pero luego vine a Estados Unidos y vi toda la tortura por la que pasan las mujeres aquí. En nombre de la belleza, nadie las obliga. Lo sorprendente es que aquí las mujeres se lo hacen a sí mismas. Nadie te está pidiendo, ya sabes, que te veas tan delgada y que, o sea, sí, hay presión social, ¿verdad? Pero no es como que tus padres te digan, por favor, vomita y vuélvete anoréxica, pero nosotras mismas nos ponemos esa presión. Así que es interesante observarlo desde ambos lados. Mucho de eso es que nosotras mismas nos lo hacemos. Y cuando empecé a hacer stand-up comedy, tomé la decisión de ser completamente yo misma. O el público me aceptará al 100% tal como soy, o no tendré una carrera en esto, pero no puedo mentir. Ni siquiera sabía cómo mentir en ese escenario. Lo que parecía conectar más era la autenticidad. ¿Y por qué iba a perder eso? Ni siquiera sé cómo hacerlo. Ha habido personas que me han preguntado si finjo el acento y no sé por qué elegiría hacerlo, por qué elegiría hacer esto. Pero yo diseñaba mi propia ropa porque ninguna ropa en la India tenía sentido para mí. Así que compraba mi propia tela, iba con el sastre, imaginé cuál sería la sarna más auténtica que puedo ser. Y creé eso y lo llevé al escenario porque cuando soy mi versión más auténtica, parece que les doy alivio a mis amigas en Estados Unidos. Parece que les doy alivio a mis amigas en la India que se sienten atrapadas, como que en ambos lados del mundo, tanto en lo muy moderno como en lo muy tradicional, hay cosas locas que todas hacemos para ser más aceptadas. Y sentí que si simplemente me acepto como soy, tal vez eso inspire a otras personas a aceptarse a sí mismas. Quiero decir, tu personaje en la teoría del Big Bang fue revolucionario, ¿verdad? Yo la veía y pensaba, Dios mío, esta chica tiene un atuendo loco con los lentes y es tan inteligente. Esta es la heroína que todos necesitamos, Amy Farrah Fowler. Eso es muy dulce. Probablemente encendiste a millones de hombres nerds en la India. Ni siquiera lo sabías. Y en algunas mujeres también. Así que las mujeres también. Te casaste. ¿Tu papá fue a la boda? Sí fue, pero protestó muchísimo. Básicamente mi hermano, bueno, los dos lo levantaron físicamente y lo llevaron porque teníamos miedo de que si simplemente no estaba en la sala, llamaría demasiado la atención. Mira, éramos nuevos en la familia de mi esposo y hasta el día de hoy los padres de mi esposo viven en un pueblo fuera de Delhi. O sea, este no es el mundo en el que yo crecí en el sur de Bombay. Yo crecí con abundancia, crecí rodeada de personas educadas. Allí podrías decir que no nos llevamos bien, dejamos de hablarnos. Todavía podrías decir eso, sigue siendo inusual, pero tal vez hasta te lo pasarían. Pero de donde ellos vienen dirían, su padre está vivo y no está aquí, en la boda de su propia hija. Así que lo trajimos, pero mi hermano había creado básicamente una pared de personas a su alrededor. Así que nadie realmente hablaba con él y tampoco se le permitía hablar con demasiadas personas, así que casi no sale en ninguna foto, está hasta el fondo. Una de las partes más difíciles del libro es cuando vas a la casa de tus nuevos suegros y conoces a la abuela y ni siquiera entendía lo que estaba pasando mientras lo leía. Te pusieron en una fila para clasificarlas por belleza. ¿Puedes describirnos lo que pasó? O sea, adelante. Yo no puedo. De verdad, adelante. Así que esto tampoco es tan raro en mi país. Pero yo no me di cuenta de que me estaba pasando hasta que entendí lo que era. Porque, ya sabes, de nuevo te digo, en mi cabeza yo era tan intelectual que nada de esto podría estarme pasando. Y luego fue como, oh no, sí me está pasando. Pero básicamente llamó a todas sus nueras, como a las esposas de los primos, las mujeres con las que se habían casado los primos,
como a todas las parientes políticas de mi esposo. Y ella nos pidió a todas que nos sentáramos juntas. Ahora, yo viniendo de un mundo donde mi mamá era una mujer muy generosa en su vida, de verdad pensé por un momento que todas íbamos a recibir regalos. Ya sabes, porque a veces en el matrimonio, como yo pensaba, están alineando la puerta y a nosotras. Tal vez vamos a recibir como una joya o un sari o algo así, vamos a celebrar todo esto. Eso es lo que yo pensaba, lo recuerdo. Pero luego ella dice, puedes moverte a la derecha y puedes moverte a la izquierda. Yo todavía pienso que es un regalo. De verdad, en mi cabeza sigo pensando que es por la talla. Como chica, mediana, grande, tal vez es eso, ya sabes, lo que sea. Ella está tratando de organizarlo. Entonces me di cuenta de que en realidad nos está acomodando en orden de belleza porque todas empezaron a susurrarse entre ellas y así. Yo estaba en penúltimo lugar. De nuevo, nunca me lo tomé personal porque, como te dije, yo era Einstein en mi cabeza. Yo pensaba, estas personas son unos aldeanos tontos, no saben de lo que hablan. Pero yo estaba horrorizada por la mujer que quedó al final, que era bastante atractiva, excepto por un lunar muy desafortunado en su cara, lo cual seguramente la condenó a estar en el último lugar para siempre. Y lo que dijiste fue que la abuela chilló, sarna, saltando de un pie al otro de alegría como un lagarto de las dunas de arena. No eres la más fea, eres la segunda más fea. Y dijiste que todos aplaudieron. Y yo pienso, así fue como te dieron la bienvenida en la familia de tu esposo. Y suena loco aquí, pero te digo, estas cosas pasan. Y si mis padres estuvieran vivos, tal vez habrían dicho, Dios mío, al menos no es la última. Es una perspectiva muy positiva. Gracias a Dios que mi cerebro ya venía cableado para la sátira desde muy temprano, incluso antes de saber qué era la sátira. Porque yo solo veía esto como un circo, ¿sabes? Y no pasamos todos por alguna versión de eso en nuestras vidas aquí. ¿No es así? ¿Cuántas juntas? ¿Sabes cuántas? Tengo 3 hijos. ¿Cuántas juntas de padres he tenido que aguantar donde la maestra está muy seria y dice, ya sabes, deberías hacer esto y deberías hacer aquello? Y yo pienso, están locos, todos ustedes están locos, nada de esto tiene que pasar. ¿Por qué estamos pensando así? Estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. A veces, ya sabes, todos tenemos nuestra manera de exagerar por completo. Y este era el momento de la abuela de mi esposo. Este era su momento para brillar, para decir, miren, soy la matriarca y mi palabra es la que cuenta. Nada de eso significó nada. Al día siguiente, todos seguimos con nuestras vidas. ¿Cómo logras equilibrar, ya sabes, obviamente, para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de tradiciones y prácticas? ¿Cómo logras ese equilibrio como comediante entre exponer algunas cosas que son muy desagradables, ¿verdad? Para una audiencia que no es india, mientras aún, ya sabes, te aseguras de que haya algo universal en esa experiencia que no demonice de dónde vienes? Bueno, creo que ahí está el arte. Estoy muy orgullosa de mi escritura. Me esfuerzo mucho al escribir y moverme en esa línea tan delicada. Estoy muy orgullosa de mi escritura. Y sabes, la verdad es que no es tan difícil porque en el fondo de mi corazón amo la cultura india. Y en el fondo de mi corazón amo ser estadounidense. Así que no estoy tratando de ocultar ningún sentimiento como, oh, no, espero que esto no salga a la luz. Sinceramente entiendo por qué la India es como es. Y entiendo por qué Estados Unidos es como es. Tengo mucha compasión por cómo han evolucionado estas cosas. Nada es perfecto en su primera, segunda, 10ª o 15ª versión. Así es la vida. Es una evolución. Incluso la abuela de mi esposo que hizo todo esto, ¿verdad? Al final, 10 años después, yo era su nuera favorita. Ella solía reírse conmigo. Recuerdo ir a las bodas de mis primas después y pensar, ¿podemos saltarnos esto? Y ella decía, sí, eso. Y luego empezó a decirme, a todos los del pueblo les gusta. A mí nunca me gustó desde el principio. Así que no es como si ella fuera una mujer mala y hostil que quisiera traumatizar. Ella venía de ese mundo, eso era lo que conocía. Hay algo en tu franqueza y en la forma en que, ya sabes, no puedes evitar confrontar la cultura de la que vienes. Cuando lo pones en la cultura estadounidense, es tan impactante y es hilarante. Como uno de los ejemplos que llama mucho la atención, ya sabes, en Estados Unidos se supone que debes hablar de tus sentimientos con tu pareja y nos animan a ir a terapia, ¿verdad?
Y esta noción estadounidense de psicoanalizar cada pequeño detalle, cuando dices cosas como nunca le preguntes a tu pareja qué está pensando, no solo es gracioso, tiene una verdad más profunda. ¿Puedes hablar un poco sobre eso como ejemplo? ¿Por qué no deberíamos preguntarle a nuestra pareja qué está pensando? No, 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 no. No hay una buena respuesta. Ay, Dios mío. Nunca hay nada bueno pasando en la cabeza de nadie. He aprendido esto por las malas. Incluso los doctores están soñando con cosas malas. La mitad de mi familia son neurocirujanos y las tonterías que piensan. Dios mío, ojalá no supiera esto porque nunca voy a dejar que me operes. Eres tan tonto. Ah, Creo que todo eso de hablar tenía sentido cuando teníamos teléfonos fijos, cuando esperabas una semana para saber si tu amigo seguía vivo o muerto, si llegó al estado de Connecticut o lo que sea. Hoy en día, literalmente, estás haciendo pipí, estás haciendo del baño. Mi teléfono ahora mismo tiene 15 mensajes, ¿verdad? Es demasiado, nadie puede sobrevivir. Tanta comunicación. Es como si inevitablemente fueras a molestar a alguien. Inevitablemente te vas a molestar contigo misma. ¿Cuántas veces has pensado algo y luego dices, no puedo creer que esté pensando esto porque simplemente estás pensando demasiadas cosas? Y realmente creo que, ¿sabes por qué mi comedia funciona? Funciona porque es real, es honesta, pero además mi público es brillante. Lo entienden de inmediato. Cuando digo por favor, solo no pregunten, lo entienden. Hago bromas sobre todos esos libros románticos, esos de cómo tener un gran matrimonio y demás. Todos tienen un montón de reglas, ¿verdad? Debes usar declaraciones en primera persona, no uses declaraciones en segunda persona, no culpes a la otra persona. Si le preguntas a cualquiera que haya estado casado, si le preguntas a cualquiera que haya estado casado por un tiempo, te dirán, la mejor manera de seguir casado es quedarse callado. Simplemente cállate, métete en lo tuyo, sé una buena persona y deja a tu pareja en paz en la medida de lo posible. Hay demasiada charla. Hemos tenido dos de estos, dos en los últimos 2 días donde Jonathan y yo no fue un gran desacuerdo, pero fue algo sobre la manera en que él manejó algo, la manera en que yo lo hice, y sentí que canalicé a mi sarna interior. Finalmente dije, ya no quiero hablar más de esto. No necesitamos seguir hablando de que no me gustó como lo dijiste o que a ti no te gustó como lo dije yo. Está bien, está bien. Todos van a sobrevivir. Exactamente. Y como les enseño a mis hijos, tengo 2 hijos que ya tienen edad para salir con alguien, o sea, son adultos. Y siempre es, ¿puedes creer que dijo eso? Y yo les digo, te lo advertí, no le preguntes. ¿Por qué le preguntaste qué piensa? Solo. Tengo una pregunta un poco más seria antes de que pasemos a algo más divertido. Am, Hablas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de tu papá. Y, sabes, obviamente tu relación con él fue complicada, ya sabes, toda tu vida. Y, sabes, lo que dijiste fue que él nunca sufrió las consecuencias del dolor que causó mientras estaba vivo. Y mencionaste el karma, ya sabes que las audiencias occidentales, ya sabes, piensan en eso y lo ven como el karma es cabrón. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo fue eso, especialmente siendo una persona graciosa, verdad? Como alguien que tiene una visión muy inusual, peculiar y excéntrica del mundo. ¿Puedes hablar un poco sobre ese círculo y cómo se sentía? Su muerte me hizo preguntarme si estaba equivocada. ¿Eso es una locura? Su muerte me hizo pensar, ¿estaba equivocada? Porque él no sufrió. Y no es que yo quisiera que sufriera. Solo para que quede claro, no estoy aquí sentada deseando que él hubiera sufrido. Pero él vivió una vida muy independiente y exitosa hasta el día en que murió. Es como, sí, él murió antes de lo que probablemente debería haber muerto, pero él murió relativamente joven, pero no tan joven como para no haber vivido una vida plena, ya sabes. Así que hay una parte de mí que piensa, si el karma existe, en lo cual crecí creyendo toda mi vida, él no sufrió en absoluto. Así que tal vez mi perspectiva estaba equivocada. ¿Sabes? Porque hay dos partes del karma, ¿verdad? Está esto de que el karma es una perra que asume que él me hizo daño, pero tal vez él no lo hizo, es una fuerza y he luchado con eso. Incluso lo pienso en el contexto de la muerte de mi mamá, porque ella murió tan joven y en realidad murió de una manera bastante dolorosa. Aunque fue relativamente corto, porque solo estuvo en el hospital 2 semanas, fue bastante brutal por lo poco que recuerdo y entiendo.
Entonces, ¿por qué sufrió? Ella tuvo una gran vida, vivió intensamente, crió a 3 hijos que no eran suyos. Ella fue muy buena con mucha gente a su alrededor, pero aún así le tocó esa muerte. Así que en algún nivel filosófico siempre he tenido cierta dificultad para entender el karma y la manera literal en que nos lo han presentado como si fuera una ecuación matemática. Si haces una cosa mala, esa cosa mala va a regresar a ti. Y ahora entiendo que la vida simplemente no es tan blanco y negro. Y lo uso a mi favor. A veces hago cosas malas y lo recuerdo. Pienso, mira, él estaba bien, todo estuvo bien. Bueno, y creo que también esa es una de las cosas que hacemos, ¿verdad? Es una de las cosas que hacemos en el duelo. Era una de las etapas de negociación, ¿verdad? Es cuando hablamos de las fases del duelo y esa negociación es como si lo hubiera hecho diferente, tal vez todo, ¿no? Como la mariposa, ya sabes, batiendo sus alas. Es una de las negociaciones que hacemos. Y estoy segura de que hay poder en eso porque esa negociación puede hacer que tomes mejores decisiones cuando lo piensas bien. Pero no estoy segura de todas las consecuencias kármicas. No lo sé. No lo he reconciliado completamente en mi mente. Y luego, su muerte ha sido una de las principales razones por las que no he podido hacerlo. Pasando ahora a un par de temas más ligeros. ¿Qué estamos entendiendo mal sobre el yoga? Ay, Dios mío. Escucha, primero que nada, el yoga ahora es algo occidental. Ni siquiera deberíamos decir que es indio porque es completamente estadounidense. Los estadounidenses se lo han apropiado. Lo hemos perdido. Está bien. Sucede. Sabes, los estadounidenses también han perdido algunas cosas a manos de la India. No estoy muy segura de qué, pero la pizza, los indios ahora hacen pizza con pollo tikka masala encima. Así es como la comen allá en casa. Y además es italiana, pero eso es otro asunto. ¿Sabes qué es? Y ahora lo he aprendido porque tengo una hija que, entre otras cosas, también enseñó yoga en su universidad. Yo estaba pagando $85,000 al año para que ella pudiera ir a la universidad y enseñar yoga a la gente. Nunca, o sea, estaba perdiendo la cabeza en muchos sentidos mientras ella estaba en la universidad. Pero aprendí algo. Aquí en Estados Unidos, si realmente crees que si estás haciendo las cosas que se supone que debes hacer, como tomar agua, dormir, tomar melatonina, lo que sea, y haces yoga, entonces tu cuerpo debe reaccionar de cierta manera. ¿Cómo es que no eres delgada? ¿Cómo es que no estás bien? ¿Por qué no estás en paz? Y creo que eso es lo que la mayoría de la gente está entendiendo mal sobre el yoga. El yoga no te trae paz, el yoga revela la paz que hay dentro de ti y a veces no es tan pacífica y está bien. Sabes, simplemente vas a tener que luchar para superarlo. Tengo muchas amigas que dicen, he estado haciendo yoga durante 3 años. ¿Por qué sigo enojándome? Bueno, también me gusta que hables de cómo hemos convertido, o sea, cómo Occidente ha logrado convertir el yoga en una actividad de alta intensidad. Es un deporte brutal. ¿Lo has visto? ¿Has visto el yoga que practican esas mujeres? Dan miedo. Si entras ahí, no es así. Si regresas a una clase de yoga en la India, todos están en pijama. Están descalzos. La ropa es muy suelta. Es como si usaras una camiseta vieja y grande. Pones una toalla en el suelo si no tienes un tapete. Es como los calcetines antideslizantes y el tapete y todo tan ajustado. Es tan ajustado. Es como si hasta que no hayas castigado tu cuerpo al máximo, no lo estás haciendo bien. Disfruto, ya sabes, los beneficios de muchas ramas del yoga, no solo la que pone en el cuarto a 40 grados y todos están en shorts cortos. Y esto es lo mío. Sé que necesito enfocarme en mí misma. Es muy difícil cuando todas están con estos atuendos espectaculares y los tops deportivos tienen como 1 millón de detalles diferentes. Y me distraen las selecciones de ropa. Bueno, es como un pequeño desfile de moda, como si hubiera una alfombra roja, ¿sabes? Y mi hija también, mis hijos también lo hacen. Dicen, no sé, este atuendo no me inspira. Y yo les digo, ¿de qué hablas? Solo ponte tus pants. Pero no lo harán. Y es que, pero ese es el capital americano. Vieron dinero ahí y dijeron, shh. Bueno, y además están todos esos documentales sobre cómo cada tipo de yoga que practicas fue apropiado por alguien que hacía cosas malas. Como cuando fui a una clase de Bikram y también pensé, hace demasiado calor y no quiero hacer las mismas posturas una y otra vez. Me gusta una rutina diferente cada vez. Ahora ya no puedes hacer eso por ese documental. En fin, ¿cuál es tu sistema de fe? ¿Tienes un concepto de un dios? ¿Tienes muchos dioses? ¿Cómo es tu práctica? Ay, Dios mío, pero me apoyo en todos ellos. Hay 19,000 dioses en el hinduismo. Tengo una relación muy cercana con el judaísmo por todo tipo de razones complicadas.
Estoy totalmente de acuerdo con Jesucristo si Él va a ayudarme. Estoy de acuerdo con Mahoma si puedo apoyarme en Él. O sea, estoy bien con todos ellos. O sea, me apoyaré en cualquiera, en todos. Y mi vida ha tenido tantos altibajos que pienso, cualquiera de ustedes que pueda ayudarme, estoy en su equipo ahora mismo. Y estoy segura de que estoy molestando a alguien en este momento por decir eso. Pero hay un lado oportunista en mí y ciertamente se revela en la fe. Al final del día, no soy extremadamente religiosa de ninguna manera, pero me encanta aprender lo que enseñan las religiones. Creo que todas las religiones tienen algo de sabiduría codificada en ellas y algunas, honestamente, entre tú y yo, también muchas cosas tontas en cada religión. No es esto o aquello. Así que, como alguien que es una persona curiosa a la que le gusta pensar en las cosas, me encanta leer sobre estos temas y tomar lo mejor de todas ellas. Por supuesto, también nací y crecí en Mumbai, que en ese entonces se llamaba Bombay, una ciudad sumamente multicultural. Crecí entre toda una comunidad judía vibrante en la India y luego 30 años en Nueva York. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que estoy acostumbrada a tener todas las creencias y religiones a mi alrededor. Y de nuevo, quiero creer en el karma. De hecho, creo que de todas las prácticas y creencias religiosas, esa es una de las buenas. Pero lo de mi papá me ha hecho pensar muchas veces. Y mi mamá también. Yo pensaba, ¿por qué le tocó esa muerte a ella? Pero si tengo un show programado en Utah, probablemente haga chistes sobre mormones y me meteré en ese tema. Tu ascenso a la fama es una historia tan hermosa porque no pensabas, voy a ser comediante de stand-up, voy a ser autora, voy a tener mi propia sitcom. O sea, son cosas increíbles. Fueron tus hijos quienes te animaron. ¿Qué veían ellos que tú no habías considerado? Ellos veían la comedia como una posibilidad. Yo fui ama de casa durante 16 años y realmente estaba tratando desesperadamente de volver a trabajar. Solo quería trabajar, quería un empleo. Ni siquiera estaba pidiendo un trabajo grande o elegante. Solo pensaba, necesito ganar algo de dinero. Como ama de casa, puedo decirte que sentía que ya no me quedaba autoestima. Me quedé sin autoestima. Todo el mundo ha seguido adelante. Ellos saben lo que está pasando. Ellos conocen todos los dispositivos, todas las hojas de cálculo y todas esas cosas que quizá yo hubiera aprendido. Pero en vez de eso, yo estaba enterrada entre pañales y fórmula. Y esos años me tomé muy en serio ser mamá. Todo era como, esto tiene que ser perfecto y aquello también, como lo hace toda madre. Pero sentía que el mundo me había dejado atrás. Y decidí que, bueno, la manera de volver a ponerme de pie era conseguir un trabajo, lo que fuera, cualquier cosa por la que alguien estuviera dispuesto a pagarme. Pero ningún trabajo funcionaba. Entonces dije, bueno, seré emprendedora, voy a iniciar un negocio, soy buena cocinera, déjame intentar eso. Todo estaba fallando. Lo que pasaba es que solía llevar a mis hijos conmigo para vender muchas de estas cosas los fines de semana. Ellos venían y me ayudaban a cargar bolsas de chile y todo eso, así que me veían. Y mi hija y mi hijo, una vez, recuerdo que estaba en un restaurante tratando de ofrecer mi chile vegano. Tuve una gran conversación con el dueño del restaurante. Estábamos riendo y decíamos, deberías tener eso. ¿Y cuánta carne van a comer las personas? ¿Deberías tener alguna alternativa? No sé, solo estaba inventando cosas, tratando de ser muy persuasiva. Y le vendí todo un lote de chile vegano. Y luego nos fuimos y mis hijos vieron que él lo tiró de inmediato en cuanto dimos la vuelta. Así que mi hija llegó a casa y me dijo, ¿sabes, mamá? Tú intentas vender el chile, pero la gente solo quiere hablar contigo. Tal vez tú eres más graciosa que toda la gente que vemos en la tele, deberías hacer comedia. Y yo dije comedia, pero eso no es un trabajo. Y ellos decían, no, en Estados Unidos eso sí es un trabajo. Y yo decía, no, cuando tu hijo te dice eso, tú piensas, eso no es un trabajo. ¿Quién me va a pagar por hacer comedia? Y ellos decían, no, mamá, esto es algo real. O sea, la gente sí recibe dinero. Y solo para callarlos, porque yo los había hecho hacer tantas cosas que ellos no querían hacer, solo para callarlos les dije, está bien, voy a investigar esto. Entonces empezaron a unirse en mi contra y a acosarme. Y en ese momento, como mamá que se quedaba en casa, muchos de los amigos de mis hijos solían pasar el rato en nuestra casa. Siempre era como que si alguien tenía dramas amorosos, querían venir y hablar conmigo al respecto. O si alguien tenía algún problema, sacaba una mala calificación y tenía miedo de ir a casa o lo que sea, decían, ¿qué dice la tía? Así que
De alguna manera, la idea de que Sarna es graciosa estaba en el aire. Pero realmente no lo pensé mucho. Realmente fui a ese primer micrófono abierto pensando, voy a tomar una foto y me voy, solo para que sepan que lo hice y podamos pasar a lo siguiente que voy a intentar. ¿Cuál fue el material que presentaste la primera vez que subiste al escenario? Bueno, en realidad no lo presenté porque no estaba lista para subir al escenario. Estaba a punto de irme. Vi lo que era un micrófono abierto. Entré. Era una tarde de miércoles. Primero que nada, me horrorizó que todos estos adultos simplemente estuvieran sentados en el sótano de este restaurante mexicano un miércoles por la tarde. No tenían hijos, no tenían trabajo. ¿Qué estaba haciendo toda esa gente? Y recuerdo haber pensado, Dios mío, la gente tiene tanto tiempo para desperdiciar. Y luego me senté ahí, solo estaba observando. Ya sabes, la gente, ok, lo entendí. Pensé, van a subir y contar chistes, está bien. Pensé, esto es, todos se ven pobres, como que aquí no hay dinero. Nadie les está pagando por hacer esto. O sea, esto es como un pasatiempo, está bien, no hay problema. Estaba a punto de irme. Y la mujer que dirige ese club hasta el día de hoy es una mujer judía con 3 hijos. Ella me miró y me dijo, ya estás aquí, ¿por qué no haces 5 minutos? Y yo le dije, ¿pero 5 minutos de qué? Y ella me dijo, solo habla de lo que tú creas que es gracioso. Así que dije, está bien. Me subí al escenario y empecé a hablar mal de mi suegra. ¿Quién no piensa que eso es gracioso? Yo estaba como, ¿Qué dijiste? ¿Cuál fue uno de tus primeros chistes? recuerdo que pensé como, ¿sabes lo que mi suegra me dice? Ella me dice como, le dice a mi esposo, es como, te pagamos la cirugía LASIK y te casaste con ella. Y me reí. Recuerdo que el público dudó. Ahora ya sé todo esto, ¿verdad? Cuando dije esas palabras por primera vez, la gente dudó porque no estaba segura si era un insulto. Pero luego me solté riendo, así que ellos también se soltaron riendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque de otra manera podría sonar cruel, ¿verdad? Podría sonar triste. Pero, o sea, todo lo que decía era como, ¿puedes creer lo tonta que es? O sea, mírame, ¿qué no te va a gustar? Recuerdo que cuando subí al escenario, lo primero que dije fue, los blancos hacen esto. O sea, esto realmente es un trabajo en Estados Unidos. O sea, puedes simplemente pararte y hablar y te pagan por esto. Estaba tan sorprendida de que esto siquiera fuera posible que de inmediato pensé, acabo de dejar millones de dólares sobre la mesa. He estado hablando sin parar toda mi vida. ¿Sabías que eras buena? No, para nada. De verdad pensé, está bien, ellos ven a esta tía india y solo están siendo amables. Luego, como eso fue tan divertido, la organizadora, la señora que lo dirige, dijo, ¿por qué no haces un show de bringer? En la comedia stand-up, cuando empiezas, la forma en que la mayoría de los nuevos comediantes comienzan es que si llevas a 5 personas, te dan 5 minutos en el escenario. Así que ella vio una oportunidad. Dijo, ¿por qué no haces un show de bringer? Trae a 5 personas y te damos 5 minutos. Y yo dije, bueno, supongo que esto fue divertido. Así que contacté a mis amigas, que eran todas mamás de los compañeros de mis hijos, y las contacté. Era en el Upper West Side, así que muchas de ellas vivían ahí. Todas vivíamos en el Upper West, Upper East, ya sabes, Manhattan. Me puse en contacto, les dije, si alguna de ustedes está libre y puede venir, si vienen 5 de ustedes me darán 5 minutos. Y mi Instagram en ese entonces tenía como 100 seguidores, ya sabes, porque éramos puras mamás conectándonos entre nosotras, como, ¿vas a recoger al niño o voy yo? Ese tipo de cosas. Y hasta les ofrecí las bebidas. Les dije, yo pago las bebidas, ni siquiera tienen que preocuparse porque me sentía mal de que tuvieran que comprar bebidas que ni querían. Les dije, yo pongo las bebidas, solo vengan. Y como que puse este volante por ahí y recuerdo que esperaba, ni siquiera estaba segura de que fueran a llegar 5 personas porque esa no soy yo. Yo nunca sería la que te está molestando. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Simplemente no soy así. Lo puse ahí, yo estaba como quien venga viene, si llegan 5, yo subo al escenario, si no, vemos a otras personas y nos vamos a casa. Yo estaba muy tranquila al respecto. Llegué y había 96 personas ahí. Entré y la organizadora se enojó conmigo. Me dijo, ¿quiénes son todas estas personas? Yo le dije, no sé, ¿quiénes son todas estas personas? Y ella me dijo, todas ellas están aquí por ti. ¿Y ahora dónde vamos a poner a los otros invitados de los demás participantes? Yo le dije, no sé. ¿Te dieron 96 minutos por tus 96? No, ni siquiera tuve 90 segundos, así que lo que hicimos fue, como era el sótano del restaurante, subí a 90 personas al restaurante. Les dije, ya que están aquí, ¿no podemos sentar a todos? Lo siento mucho. ¿Por qué no esperan todos arriba?
Déjenme hacer mis 5 minutos y subiré para hacer lo que quieran. Haré los 5, 10, 15 minutos. Cualquier tontería que se me ocurra la improvisaré para ustedes arriba. Y así subieron. Yo hice mis 5 minutos. La gente no quería que me bajara del escenario. Decían, haz más, haz 2 minutos más, 2 minutos más. Y esa fue la primera vez que pensé, de nuevo, mi mente estaba tan enfocada en ser emprendedora y en ese momento la tecnología era algo nuevo. En vez de pensar, ya sabes, cuando a una comediante le va bien, ¿qué piensa? La rompí, ¿verdad? Así es como se dice. Hoy la rompí. Recuerdo que miré al público y pensé, encaje entre producto y mercado, encaje entre producto y mercado. Como persona de tecnología pensé, tal vez este es mi producto, está encajando. Nada había encajado así antes. Pasaba tanto tiempo con personas de tecnología que siempre decíamos, ¿hay ajuste producto-mercado? ¿Lo hay? Eran todas esas cosas elusivas que buscábamos toda nuestra vida, así se sentía. Obviamente eso es muy gracioso, pero también es increíblemente cierto. Y uno de los lugares que has tocado en el mercado es la gente de ascendencia del sur de Asia. La gente nunca ha visto a alguien como tú. La gente nunca ha visto a una mujer como tú llegar de una manera tan auténtica y con tanta reverencia, ya sabes, tanto por la cultura de la que vienes como por la cultura que te ha adoptado, ¿verdad? Es extraordinario. Definitivamente se creó algún tipo de error cuando me hicieron, como que no creo que se suponía que yo fuera así, y simplemente una confluencia de todos los eventos dramáticos de la vida ha resultado en esto. Yo, sabes, no me considero alguien único, pero sí creo profundamente que el destino me trajo aquí. No hay otra explicación para esto. El destino decidió que yo sería la persona que subiría al escenario y diría todas estas cosas que hoy están dando esperanza a millones de mujeres y no solo a las mujeres indias. Para que lo sepas, mi público en vivo en realidad no es mayormente indio porque los indios no quieren pagar por comedia. Son unos tacaños, no quieren pagar. Si fuera una preparación para el MCAT, todos estarían ahí. Mamás, papás, todos estarían ahí. Pero para la comedia dicen, la vemos en YouTube. Fueron los no indios quienes crearon este negocio y quienes vinieron en grandes cantidades. Son todas las diferentes comunidades, la comunidad sudamericana, o sea, la comunidad judía y yo somos como muy afines, porque la cultura es tan idéntica que es como lo mismo, el hijo mayor, el doctor, esto, aquello. Así que ahora lo tomo en serio. ¿Sabes? Participé. Esto es algo de lo que no hablo mucho, pero ya que estamos en este tema, el año pasado participé en el Festival de Comedia de Arabia Saudita en Riad. Invitaron a 3 mujeres. Eran 47 hombres y 3 mujeres. Yo fui una de las 3 mujeres invitadas a presentarse. Fue como controversial aquí, como todo suele ser, porque ya sabes, todo el mundo cree que sabe cómo es Arabia Saudita estando sentado en Brooklyn. Pero lo que no saben es que mi material llega a todo el mundo, ¿verdad? Por el mundo digital en el que vivimos, mis chistes, mi especial de comedia, todo viaja. Ya no puedes controlar dónde aparecen estas cosas. Así que las mujeres en esa parte del mundo me ven en secreto. Los chistes que aquí se dicen abiertamente, para ellas no es tan fácil verlos. Me escriben constantemente, me dicen, ven a visitarnos. Queremos que nuestras hijas te vean porque nunca han visto a alguien que se parezca a ellas decir estas cosas. Y realmente fui con el espíritu de que si he sido destinada a hacer esto por alguien, por algún poder superior, es mi trabajo difundir el mensaje y hacerles saber a las mujeres que pueden decir lo que les venga a la mente. Aunque sea esa pequeña libertad, si puedo siquiera inspirarlas a pensar en esa dirección, entonces estoy haciendo algo positivo por este mundo. Eso es lo que creo. Quiero decir, simplemente, ya sabes, me pone emocional solo de pensarlo. Hay problemas en la India que, ya sabes, han sido el enfoque, ya sabes, especialmente de causas feministas. Y ya sabes, los problemas pueden parecer insuperables y no quiero imponerte temas políticos. No debería ser un tema político hablar de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Pero me pregunto, ¿el destino tiene un plan para ti, sabes, en un sentido más amplio de dónde te encuentras en este momento en la cultura india como mujer? Quiero decir, claramente tiene un plan para mí porque yo no planeé esto para mí misma. No lo sabía. Soy muy reacia a hacer comedia en la India. No me gusta hacer comedia cuando voy a la India porque mi relación emocional con el país es muy traumática. Quiero decir, me echaron de ahí. Eso fue lo que realmente pasó.
pero son mi gente. Toda esa región es mi gente, no es solo la India, es todo ese Medio Oriente, son los surasiáticos, los asiáticos occidentales. Si nos miras, si nos pones en fila, todos nos parecemos. Ellos usan este tipo de ropa, puede que usen o no un bindi, pero todos son iguales, se ven como yo, hablan como yo, me jalan y no tengo el corazón para decir ya me voy. Simplemente no puedo. Así que, aunque por ejemplo cuando fui a Arabia Saudita, mis hijos estaban totalmente en contra. Y no es por el dinero. Para que la gente lo sepa, mucha gente piensa que los comediantes que lo hicieron por dinero. El dinero es muy importante en la vida. Pero voy a decir esto y va a sonar un poco presumido, pero voy a ser honesta al respecto. Los comediantes que invitaron ganan mucho dinero en Estados Unidos. La verdad, no invitaron a los comediantes que están batallando aquí. Todos habríamos ganado dinero. Yo podría hacer 3 shows más en Nueva Jersey y ganar el mismo dinero. No todos fuimos allá solo por el dinero. No puedo hablar por los demás, pero para mí el dinero no fue una motivación en absoluto. Te lo digo, fui con el sentimiento de que le debo algo a esas mujeres. Alguien me hizo ver eso, ¿verdad? Alguien me abrió los ojos y me mostró que esto es una posibilidad. Y si estoy en posición de hacer eso por otras personas, entonces tengo que dar un paso adelante. No todos podemos decir yo no me involucro. De nuevo, no es por ponerme política ni nada, pero tampoco podemos darnos el lujo de no ser políticas. ¿Sabes a lo que me refiero? Si todas nos sentáramos y dijéramos, bueno, eso no es lo mío, como ve y habla con tus representantes, entonces nadie estaría hablando por la gente común. Así que de verdad lo hice de corazón porque sentí una fuerte obligación hacia mi gente. Y por eso fui. Y estamos, realmente me alegra haberlo hecho porque la respuesta que recibí fue abrumadora. O sea, es algo que va más allá de lo que el dinero puede contar. Cuando lo veo, ya sabes, a través de este lente que estás presentando, es casi como un acto de protesta, o sea, una protesta contra todo lo que te dice que no perteneces aquí, que no tienes voz aquí. Pero el hecho de que tú como mujer ahora puedas ocupar un lugar donde las mujeres que no tienen voz puedan ver cómo es ser una mujer con voz, o sea, eso es un acto de protesta, ¿no? Definitivamente lo es. Y honestamente también es una muy pequeña capitulación por parte de los regímenes que manejan estos lugares, que ellos también necesitan a una mujer en el elenco. No tenían que invitarnos, podrían habernos ignorado, podrían haber tenido solo a 50 hombres, o sea, hacen muchas cosas que son solo para hombres. Pero incluso ellos ahora están entendiendo que realmente les conviene excluir a la mitad de su mundo. De verdad, ya sabes. Y aunque hay muchos problemas ahí, no se puede defender muchas de las cosas que pasan ahí o aquí, ¿verdad? Pero si están abriendo esa puerta, incluso para que pase el más mínimo rayo de sol, ¿no es nuestro trabajo ayudar a empujarla un poco más? Ese es el espíritu con el que fui ahí, pero no fue por el dinero. Mucha gente aquí solo preguntaba, ¿cuánto te pagaron? Chica, no fue tanto, y todos los que fueron invitados tienen su propio programa y su comedia. Mira el elenco. Todas estas personas, ellos están conduciendo los Emmy. Están conduciendo. ¿Crees que esos trabajos no pagan bien? Están bien, ¿sabes? Y definitivamente no yo, aunque ni siquiera estoy a ese nivel, hubiera sido como 3 presentaciones en el condado de Bergen. Tu familia ahora es parte de este mundo más grande de la comedia. Y hay algo, ya sabes, realmente gracioso y refrescante en ver a tus hijos tan estadounidenses, ¿verdad? Hay un video que estábamos viendo donde tu hija lleva unos shorts muy cortos y una blusa linda. Y tú le dices, ponte un caftán y come algo, ¿verdad? ¿Puedes hablar un poco sobre cómo usas, no me refiero a usar en un mal sentido, pero cómo aprovechas a tu familia y también esa especie de dicotomía cultural para crear humor? Sí, o sea, mi familia no forma parte de esto hoy en día, somos un negocio familiar, yo soy la cara de esto. Estuvimos juntos desde el primer día, o sea, ellos vieron todo esto antes de que yo supiera lo que era. Y lo que pasó fue que una vez que mi comedia empezó a hacerse popular, una vez que lo de las redes sociales empezó a hacerse popular, todas las preguntas eran como, ¿qué piensa tu hija? ¿Qué piensa tu hijo? Así que pensé, ¿saben qué? ¿Por qué no les preguntamos directamente? Eso fue lo que dio origen al lanzamiento del podcast, nuestro podcast familiar. Yo decía, escúchenlo directamente de ellos.
No necesito estar filtrando los pensamientos de todos constantemente. De nuevo, lo hice desde el espíritu de que las familias del sur de Asia no hablan en absoluto. Mi mamá murió, nadie me lo dijo. Me enteré. Así de poco hablamos con nuestros hijos, es la verdad. Me enteré por mis vecinos y por los sirvientes que susurraban que ella está muerta. No hablamos entre nosotros y ahora aprendí que no son solo los indios, hay mucha comunidad. No todas las familias se sientan alrededor de la mesa a tener esas discusiones tan sofisticadas sobre la vida. La mayoría de nosotros solo estamos tratando de salir adelante, ¿verdad? Día a día. Así que empecé este podcast pensando, está bien, la gente escuchará lo que piensan mis hijos y tal vez esto inspire a otras familias a hablar entre ellas. Eso es todo, así empezó eso. Además estaba un poco resentida, pensaba, ¿por qué soy la única que está trabajando? Todos súbanse. Todos enciendan las cámaras, a ver qué tienen que decir. Pero ahora que lo estamos haciendo, no solo yo fui destinada y llamada para hacer esto, es toda mi familia. Por ejemplo, mi hija es una parte muy importante de esto, somos hoy, ¿verdad? Esta semana estamos en una playa en Florida porque tengo shows en el extremo de Florida donde estamos grabando un episodio sobre cómo los indios van a la playa porque no vamos a la playa de la misma manera que los blancos o los negros van a la playa. Vamos con nuestros problemas de matemáticas, vamos con nuestros ábacos, estudiamos el sol, nos gusta hacer todas estas cosas, ni siquiera salimos cuando hace sol. La mayoría de la gente dice, Dios mío, salió el sol. Nosotros esperamos a que el sol se oculte. Pero vamos a hacer un episodio sobre eso, vamos a divertirnos con eso y con suerte va a normalizar esa forma de ir a la playa en Estados Unidos. No todo el mundo tiene que estar en bikini y ya sabes, mi hija, sí, ese video del que hablas es súper viral ahora mismo, donde ella dice, estoy ansiosa. Bueno, vas a estar ansiosa y todo, o sea, ella es de esa nueva generación. Ella dice, hice mi yoga, tomé mi agua, tomé mi vitamina D, ¿por qué no soy feliz? O sea, no funciona así. Tal vez cómete una dona. Cómete una dona, serás feliz, hay más probabilidades. Te voy a hacer una pregunta difícil. Si hubieras podido planear esto para ti misma, ¿habrías elegido, entre comillas, una vida más fácil, siendo más complaciente, más callada, guardando tus pensamientos para ti, como te dijo tu mamá? O sea, ¿ves el tipo de tensión y en dónde te encuentras ahora con eso? Hay muchos días en los que pienso, debí haber aceptado un matrimonio arreglado. Es mucho más fácil simplemente complacer a una suegra que hacer tu propia vida, entre comillas, lo cual sonaba mucho más romántico de lo que resultó ser. No es tan fácil hacer tu propia vida y todo el asunto de ser inmigrante. O sea, sí, hay muchísima gente enojada por tantos temas relacionados con inmigrantes en Estados Unidos. Y a veces soy la única inmigrante en la sala donde todos parecen estar tan enojados. Y yo los miro. Es como, ninguno de ustedes comprende realmente lo que es llenar esos papeles, esperar en la fila o sea, no lo entienden. Así que hay días en los que pienso que ojalá solo hubiera hecho eso. Sí, o sea, el chico con el que mi papá me iba a comprometer estaba muy bien económicamente. O sea, viéndolo en retrospectiva, tal vez habría salido más rica, incluso con todo eso de Estados Unidos, América, India, el dinero y todo eso. Pero simplemente no estaba destinada a ser esa persona, simplemente no lo estaba. Lo intenté, ¿sabes? Intenté durante muchos años ser esa nerd de las matemáticas que se supone que las indias debemos ser. Lo intenté, simplemente estaba destinada a hacer esto. Escribir me sale de manera natural, ¿sabes? Me siento en salas de guionistas. Puedo ser una ametralladora de chistes. Simplemente sale, se me ocurre sin esfuerzo. No sé por qué está mal en mí. Así que ya no lo sé. Y ahora que tengo hijos, hay tantas veces en las que pienso, por favor no digas eso, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Y luego tengo que detenerme porque no quiero, ya sabes, no quiero ser esa mamá. Recuerdo que cuando era joven acabábamos de regresar de la boda de alguien en la noche y luego al día siguiente un tío que conocimos en la boda la noche anterior falleció. Y fue impactante, ¿verdad? Cuando acabas de conocer a alguien y fallece a la mañana siguiente y todos decían, Dios mío, apenas lo conocimos, se veía bien, se veía bien. Y yo dije, pero ¿saben qué? Comió mucho anoche, se fue bien, comió postre y todo. Creo que fue una buena manera de irse.
Ahora, hay mucho énfasis en lo valioso que es Estados Unidos. Y mucha gente está adoptando una especie de rechazo real hacia muchas de las cosas que tantos de nosotros valoramos mucho. Sabes, yo solo estoy aquí porque Estados Unidos recibió a mis abuelos que estaban huyendo de los pogromos y el holocausto. Por eso estoy aquí. Y soy muy patriótica, ya sabes, soy una agitadora. Soy una liberal de corazón sensible, pero soy una amante muy patriótica de este país como estadounidense de segunda generación, especialmente por la atención que recibe nuestro país debido a nuestro presidente y las políticas y todas esas cosas. Me encantaría darte la oportunidad de alabar a este país, no porque sea tu trabajo hacer que todos se sientan bien acerca de Estados Unidos, sino porque tienes una perspectiva tan única y hablas mucho de eso en el libro. Y ya sabes, incluso la portada es fantástica, ¿sabes? Habla un poco sobre lo que significa Estados Unidos para ti. Estados Unidos es tan único, la gente no entiende, no comprenden lo especial que es este país. O sea, algunos quiero decir, si naciste aquí, ya eres rico. Realmente no importa lo que tengas o no tengas, porque no hay otro país como este. Y yo he vivido en otros países. Así que no hablo solo desde una perspectiva india. He vivido en Europa, he vivido allá, no hay, ya sabes, Estados Unidos se odia tanto a sí mismo. Es increíble. Porque en cualquier otro lugar al que vayas, la realidad en el terreno, si quitas la capa de las 5 personas ruidosas en las redes sociales, la realidad es que la gente ama a Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día, como le estaba diciendo y explicando a alguien justo ayer, Estados Unidos define la cultura pop en todo el mundo. Un programa que funciona en Estados Unidos va a funcionar en todo el mundo. O sea, ¿no lo sabes? Te vimos durante años, incluso antes de la teoría del Big Bang. Cuando eras niña, te veíamos. Joven, sabes, lo recuerdo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Estados Unidos es aspiracional. La libertad que tienen aquí, la capacidad, la creencia de que si trabajas duro vas a lograr algo en la vida. No puedes dar esa creencia por sentada. Y ciertamente yo podría. Esta situación, esta mujer con este aspecto, esta ropa y este acento no puede existir en ningún otro lugar. No tengo ninguna duda, ni siquiera en mi país de origen. Aprendí a escribir un guión viendo videos en YouTube yo sola, lo envié. Gané el premio principal a mejor largometraje de comedia, páginas en blanco y negro, ¿verdad? Nadie sabía quién escribió qué. Los nombres no estaban ahí. Recuerdo cuando di ese discurso de aceptación, fue el primer discurso de aceptación de mi vida. Recuerdo que pensé que esto ni siquiera me pasaría en mi país. Y amo mi país. No es que quiera criticarlos de ninguna manera, es solo la realidad. En este país, los sistemas están diseñados para que la excelencia surja, para que la excelencia prospere. Incluso nuestro presidente, por más controvertido que sea, y sé que recibo mucho odio solo por decir una palabra en su defensa. Y no lo soy, no estoy registrada ni como republicana ni como demócrata, así que pueden relajarse quienes estén escuchando esto. Pero incluso el hecho de que Estados Unidos eligiera a un tipo como él, por más loco que parezca, un tipo que pudiera llegar y decir, ¿saben qué? Yo voy a hacerlo. No puedes de donde yo vengo, tienes que ser la nieta del abuelo que escribió la Constitución del Estado y esa familia dominará durante 150 años. Y ahora mira, observa, la gente me va a criticar por decir esto, aunque lo que estoy diciendo sea verdad. Incluso hasta el día de hoy, la persona que lidera la mayor oposición en la India es el nieto, el bisnieto. Entonces, sí, ¿este tipo en nuestro país tiene 1 millón de problemas? Absolutamente, pero ni siquiera podría existir en ningún otro lugar. Esa esperanza de que un empresario llegue. Y escuchen, estoy segura, ya saben, ustedes en Los Ángeles especialmente, muy liberales, lo sé, pero les digo, hay algo aspiracional, donde la gente en la India mira y dice, ¿dónde está nuestro Trump? Tal vez lo mandemos para allá. ¿Saben qué? Vamos a intentarlo. Como darle una oportunidad. Para que se retire allá. En cuanto termine, o incluso si quiere irse a retiro anticipado, deberíamos hacerlo. Él incluso le caen bien los indios, creo. No sé, hasta que dejen de gustarle. ¿Quién sabe? Iba a decir por el momento, ¿dónde puede la gente encontrar información sobre la gira de excusas de $1 millón? Además, tienes un show de Netflix, es una broma. Dile a la gente dónde puede encontrar toda la información sobre ti. Sí. Estoy en todas partes como Sarna Garg, Zarnagarg, en Instagram, TikTok, YouTube, en todas partes, en todas las grandes plataformas.
Pronto me uniré a OnlyFans porque escuché que es muy lucrativo. Y voy a estar en Netflix Is a Joke con mi propio show, el nuevo show Excusas de $1 Millón, el 8 de mayo en el United Theater en Los Ángeles. Y me puedes encontrar en todas partes. Publico contenido original cada semana. Todo lo que publico es original, escrito por mí, interpretado por mí y mi familia. Y hacemos mucho humor familiar ligero. Y ojalá te unas a nosotros. ¿Sabes? Hoy me nominaron para un Webby como mejor cortometraje Felicidades. por mi parodia de Casi Terapia de Malala, en la que también soy la casi terapeuta más reconocida del mundo. Resuelvo los problemas de muchas personas muy rápido con mis mecanismos de terapia patentados, así que están invitadas a explorar eso también en mi página de Instagram. Queremos nuestra propia sesión privada, pero veremos si podemos arreglar eso. El libro es Esta mujer americana, unas memorias únicas en 1,000 millones. Sarna, realmente lo eres. Eres una gran inspiración. Y simplemente eres absolutamente increíble. Y solo te deseamos cosas buenas. Y gracias por la alegría que compartes y también por la educación que nos das a todos sobre lo que es gracioso y lo que puede ser. Muchas gracias por invitarme. Soy una gran admiradora. Es un gran honor. Le das mucha luz a mi trabajo. Realmente lo aprecio. Cuando quieran, si necesitan reírse un poco, llámenme. Estoy feliz de gritarle a quien sea. De hecho, eso hago. ¿El hijo de alguien se va a un programa universitario loco o se va de aventuras extremas? Ahora los padres me dicen, te pagamos, ¿puedes hablar con ellos? Y yo digo, sí, claro que sí. Lo haré. Es un gran negocio extra. Sí, Sarna, muchas gracias. Eres muy dulce, gracias. Soy una gran fan. Jonathan, sé que querías que Sarna fuera casi nuestra terapeuta. ¿Quieres que lo intente? No, lo que realmente quería que hiciera era señalar cada uno de nuestros defectos y qué tipo de pareja conseguiríamos. ¿Sabes qué? Si estuviéramos en el mercado para un matrimonio arreglado, No necesito a Bashar y no necesito a los Zetas, solo necesito a Sarna. Siento que esa información podría ser muy similar. estábamos haciendo un episodio y uno de los invitados dijo, sí, las parejas o personas que pueden, ya sabes, bromear y burlarse entre sí, es la mejor señal de cercanía. Y estábamos presumiendo. Dijimos, nos burlamos el uno del otro todo el tiempo. Y luego empezamos con eso. Y fue como Me detengo. 3 bromas después. ¿Qué dijiste? Ahora no me acuerdo. Fue tan cruel. No, voy a hacer que te derrumbes. Esto es un... Tú dijiste, tu nariz es grande. Y yo, sí, lo sé. Dijiste, tu frente es chistosa, no tienes pestañas. Y yo, sí, solo dije una cosa. Tú como que empezaste a desmoronarte. Y yo como, creo que fui demasiado lejos. Bueno, dejaremos lo de casi terapeuta, Sarna. Nos mantendremos al margen. Realmente disfruté el libro, obviamente esta mujer estadounidense, y estoy muy emocionada de que pudimos hablar con Sarna. Ella describe ir a la playa como tú vas a la playa. Exactamente, yo espero hasta que se ponga el sol. Y llevas tu abaco. Ella es la primera comediante india inmigrante mamá de Estados Unidos. Es increíble, es un verdadero placer poder hablar con ella. Y desde nuestro colapso hasta el que esperas nunca tener, nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, one